Con lo de los peajes, ¿qué pasó ahí? Y con los peajes, Con la prórroga de la concesión. bueno, las concesiones de autopistas tenían un contrato que duraba hasta el 2020-2021 con una posibilidad de extensión de 10 años. Como toda la economía, cuando fue el 2001, se especificó, los contratos se especificaron. La misma ley decía que tenía que haber una renegociación. Se renegociaron un montón. Se alcanzó a renegociar, el propio Néstor Kirchner firmó el decreto, cómo eran los ajustes tarifarios, pero el gobierno por alguna razón decidió no cumplirlo. Es por segunda vez, primera vez por la convertibilidad, segunda vez el mismo gobierno, porque antes había cambio de gobierno, no cumplir con esa renegociación. ¿Qué hicieron las empresas? Juicio. ¿Por cuánto? 3.000 millones de dólares. Yo me siento ahí, el Estado tenía un juicio en el CIADI por 3.000 millones de dólares que había que resolver. Obviamente los tipos querían 3.000 millones, dijimos, ni loco. Primero, el Estado está fundido, no tiene plata. Y había una ventana que era extender la concesión, que el propio contrato lo permitía, por 10 años. Y la ventana que se ocurrió bueno, pero ¿a qué tarifa? A la que se negoció el gobierno anterior. ¿Para qué? Para que no haya discusión. O sea, el valor de la tarifa se ajusta como el propio gobierno anterior lo firmó, te extiendo 10 años que está previsto en el contrato original. Eso hicimos. El Estado dejó de tener un juicio, nada, no se puso un peso, nadie pagó nada, el Estado no pagó un centavo, y sin embargo nos acusaron de que le dimos 500 millones de dólares que nunca se lo dieron. Pero además de eso era que también era como de la familia Macri, ¿no? La concesión. A la altura de que asumimos, todavía la familia tenía el 6% de las acciones. Estaba casi todo en la bolsa. El proceso se inició cuando ya habían vendido las acciones. O sea, la Oficina Anticorrupción dijo, hasta que no se vendan las acciones, no se deberá iniciar ningún proceso de renegociación para completarlo. Yo lo cumplí al pie de la letra. Por eso la Cámara revocó lo que había iniciado inicialmente. Ahí lo que faltó, que fue un reproche que yo le hice al gobierno como tal, fue esta explicación. Porque yo, obviamente, el tema me interesó y lo seguí con este detalle y es como dice el ingeniero. Pero no hubo explicación suficiente por parte del gobierno en aquel momento de cómo eran las cosas. Y entonces, obviamente, ese es algo que, repito, me generó algún enojo con algún funcionario del gobierno porque le decía, ustedes tienen que explicar esto. Porque además el antecedente de la familia de la pertenencia a Macri, nosotros los periodistas averiguamos y sabíamos que finalmente se había desprendido. Pero la mayoría de la opinión pública no, y no todo el mundo lo tenía, y esto fue consecuencia de una investigación nuestra. Ese fue un error de comunicación importante. Sí. Es una lección aprendida totalmente, muy importante. Porque ahí lo que debió haber habido es una conferencia de prensa con esta pregunta que le decía Juan y que le decían otros, mire, tenemos este detalle, tenemos lo otro y demás, porque es muy importante en el contexto del concepto de la obra pública en la Argentina, que ha tenido todo un componente prebendario que en muchos casos, digamos, involucró también a la familia Macri. Sí. ¿Vos no sentís que como ciudadanos necesitamos más explicaciones? Por supuesto. Porque hablan de tantos millones, ¿no? Por supuesto. Millones y millones de dólares como ciudadanos. Obscenos. Claro, obscenos. No necesitamos una explicación sí. como pueblo. Mucha guita. Mucha guita, Absolutamente. chicos. Es mucha guita la que habla. Yo te Naturaliza. escucho a vos, Javier, que hablas de mucha guita. Es más de lo que piensan. Además son millones de dólares. De dólares. Sí, o sea, sí. Pero- algo que no lo calculamos nosotros hoy en día. Y lo que por ahí no terminamos de comprender, y por eso creo que es un momento de reflexión, para poder dar vuelta a la página, es que no es solamente la plata que se robó y que por ahí no estaba para hacer otra obra, es mucho más profundo que Sí, eso. claro. Mi conclusión de 6 años en la función pública, Estado Nacional, ahora municipio, la provincia de Buenos Aires, es que entre el 20 y el 40% de toda la plata que maneja el Estado o las empresas de alguna manera que regulan el Estado, el sistema que el Estado regula, se la sacan a la gente laburante Claro. para quedársela Como una nosotros. minoría. Tremendo. ¿Por qué pasa en la salud con las obras sociales? Y lo viví. Nosotros, por ejemplo, y podés decir, bueno, ¿y cuál es el antídoto? Porque solamente enunciar no sirve, ni hablar, o sea, tiene que haber condenas, porque el que la paga, el que la hace la tiene que pagar, pero también tiene que haber métodos y cambios en la sociedad para que pase menos y se condena a los pocos que lo hacen. Pero en la sociedad, ¿a qué te referís? Porque al final general, los que están involucrados claro. son los pocos, son todos los políticos. En la sociedad estamos... La mayoría no está involucrada, la mayoría no, pero hay una participación que no es minoritaria como en otras sociedades, porque si fuera minoritaria no seguiría para adelante. Y aparte hay un sistema que no es solamente los miles de millones de dólares que se roba, ese es como la punta del iceberg. Vamos al fondo.
abuela, maestra de escuela rural, directora. Amo y creo que la esperanza es la escuela. La esperanza nuestra es la escuela. Sí. Vos tenés un 70-80% de los docentes fenomenales, van a trabajar contra cualquier problema. Ahora, Tenés 20%, 15% que hace uso y abuso y no va por ahí 3 años mintiendo, y tenés médicos que le firman bueno, un certificado que no Sin duda. corresponde para que no vayan a trabajar. Una vergüenza, una vergüenza. Y eso Sí, termina sí. siendo hasta el más último nivel en la vida de todos, porque Obvio. el chico no tuvo clase o tuvo mala escuela. Por eso Pero- que digo que No tiene penetra al educación. final. el No hay problema, educación. Llega al final. No, el problema es que esto que dice Juan es interesante porque, digamos, la sociedad vota y confía en el representante. Cada uno de nosotros después tenemos nuestras actividades. Vos cantás, vos actuás, esto. No podemos dedicarnos al tema de la política. Por eso Tenemos es una discusión representante. importante es decir, la gente puede cambiar, pero, digamos, su capacidad de hacer se limita porque nosotros vivimos de nuestro trabajo, que es hacer cada uno lo nuestro. Finalmente está en ustedes esto. Y lo que marca Iguacel representa además para la oposición, que tiene posibilidad de ser gobierno, un verdadero desafío, porque van a tener que ser ustedes los que terminen con esto. El otro día lo discutíamos muy interesantemente, porque nosotros, bueno, apoyamos en el momento del voto. Después la vida nos lleva a ocuparnos de lo que tenemos que hacer, porque si no, nosotros no cobramos ninguna dieta, ningún sueldo para hacer esto, ¿no es cierto? Así que es un punto fundamental Sí, de la sin duda, y responsabilidad comparto, política de lo que comparto. viene, ¿no? A mí me pasa que cuanto más escucho a los políticos darme explicaciones, Sí, claro. menos los quiero oír. Totalmente. O sea, el trabajo del político no es explicarme solución. o que tengan la Sí, oportunidad de decirme por qué robaron o no robaron, por qué están acusados. Eso que lo hagan la justicia. Ahí es el lugar para demostrar. Cuando uno tiene un espacio político es para contar qué ofreces, cómo lo vas a mejorar y cómo te comprometes con eso. Porque si no, también entramos en una rueda de la política en donde yo tengo que hacer zapping viendo a personas que no me interesan, a las que les pago un sueldo, explicarme por qué robaron o por qué no robaron. Es buena porque justo está por contar eso. ¿Cómo se resuelven algunos de los problemas? Decía, bueno, estos son los problemas. ¿Creemos en Una la es. justicia? Bueno, No, pero no, además, yo no creo en la justicia. más allá de la justicia, decisiones políticas, la libertad. La libertad ayuda a resolver el problema de corrupción. Devolver el poder a la gente ayuda a Sí, resolver pero el la problema. libertad, Te doy la un libertad es ejemplo. una palabra para mí muy poderosa Sí. y que tiene que tener el recaudo para usarla y para ejercerla. Sin duda, libertad es con Porque, responsabilidad. Bueno, pero digo, uno dice Pero libertad. te doy ejemplos concretos, porque si no estamos hablando en el aire. Todos los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, por una ley, están obligados a usar idioma. Empleados públicos provinciales. Pero por una ordenanza general de la dictadura, de Onganía, obligó a todos los municipios que hagan lo mismo. O sea que el empleado municipal no tenía opción, pero por una ordenanza general de la dictadura, que nadie se atrevió a debatir. La democracia en la provincia de Buenos Aires no se puso a revisar del 83 para acá cuáles eran las ordenanzas de la dictadura. Nosotros en Capitán de Sarmiento lo hicimos. Le dimos libertad a los empleados de Sarmiento que elijan obra social. Yo ¿Qué siento- pasó? 9 de cada 10 se cambiaron. Obvio. ¿Qué pasó? Ahora tienen el servicio de salud Claro. que antes no tenían porque alguien se quedaba con parte de su plata. Entonces, hay una solución. Sí, hay pero, soluciones. Pero efectivamente exige la voluntad política. Si ustedes duda. tomaron la decisión, ¿no? Obviamente. La gente hoy no puede, ese elemento lo personalizo porque está usted acá para la política. La gente se benefició porque hubo una resolución política que tomó el intendente, Claro. el diputado, lo que fuera. No está en la gente decir, bueno, yo, si no hubiera existido Pero- esto del político, sí. yo no puedo cambiarme. No podía, puedo modificar claro. Pero nada. además, no solo eso, digo, por ejemplo, personas que se autogestionan. Ser director, ser productor musical, ser cantante, poder escribir tus canciones con el riesgo y la apuesta Sí, terrible. al vacío que Todo, existe eso, está ¿no? vacío. Porque no sabes si vas a llenar, si no vas a llenar, si no te va a caer una pandemia, si no sé qué. Digo, nosotros no estamos cuando estamos gestionando, dándole la excusa, no, bueno, yo voy a hacer esto, pero cuidado que no sé qué, siento que los artistas, Están desprotegidos. no, digo, ¿Pero qué me voy excusa a- puse? No, Al digo- contrario, si me metí para esto. No, está bien, pero digo, siento que en la general, por ahí vos no lo sé, pero en la general el accionar es una justificación en los políticos. Ah, Hago ma- esto y ma- Mal hecho, hay que cambiar. Hay que Entonces- poner ideas adelante. y Ah. Como manojos de intenciones. claro. Esa es la palabra. Se la robo a Nacha Guevara, que es una palabra que suele decir Nacha. Manojo de intenciones. Claro, bien.